¿qué cree usted que puede pasar con las Fuerzas Armadas? Porque a veces los consideran como el único factor que puede hacer cambiar la situación. Nosotros teníamos una Fuerza Armada institucional en Venezuela el siglo pasado. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, la transformó en una Fuerza Armada ideologizada, socialista, leales al líder, muy parecida a los de tal vez Rusia o China o inclusive en Corea del Norte, que dicho sea de paso ha dado cursos y cátedras para los militares venezolanos. Cuando se estaba en esta última lucha por la transición del poder en Venezuela, observé que había muchos personas de los líderes de la oposición que me decían, no, es que hay muchos militares de rango capitán o mayores, o sea, lo que nosotros en Venezuela llamamos comacates, que se están reuniendo con la oposición. Yo le digo, ¿ustedes están seguros que esa gente está reuniéndose con ustedes para aportar, para romper la estructura de la Fuerza Armada? ¿O son espías para conocer los planes que ustedes tienen y luego ponerlos en evidencia? No, estamos seguros. ¿Qué pasó? Nos enteramos luego que Maduro, y ya en pleno conocimiento, enviaba militares de medio y bajo rango a reunirse con la oposición para hacerles creer que la Fuerza Armada estaba quebrada y a punto de prácticamente entregarle el poder al nuevo gobierno que fue electo con votos, no en elecciones libres y transparentes, y eso hay que atacarlo, sino con unos votos en un proceso electoral que el régimen controló, con unos candidatos que el régimen decidió quiénes eran, porque la líder de la oposición en Venezuela, indiscutible, es María Corina Machado, y el régimen no quiso que ella fuera candidata. Aceptó los que mejor le dio la gana a Nicolás Maduro y no los que tenían que ser. Esta gente se reúne, crea la atmósfera de que la Fuerza Armada se quebró, que los 5 componentes están dispuestos a dividirse, los militares de arriba, generalato, etcétera, y los almirantes están en una posición, pero los de abajo, porque están viviendo en situaciones muy difíciles, van a pasarse. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque una buena parte de las personas que se reúnen y llevan esto eran espías del régimen. Bueno, Maybord Petit, que esto es un nombre francés, inmediatamente yo le he preguntado de qué parte de Francia, pues vienen por Lyon, mis abuelos, etcétera, pero es venezolana, es una investigadora de la clave de todo lo que está pasando, no solo en Venezuela, sino aquí, que es el narco. Hay que decir que hay otra gente que ha escrito libros, estoy pensando en David Placer, por ejemplo, que se ha seguido toda la santería del narco, porque es toda, igual que la Santa Muerte en el narco mexicano, que ahora se está extendiendo por Venezuela, por Colombia, etcétera. Pero lo primero que quería preguntarle a Maybord es ¿qué impresión tiene después de haber visto cómo un país entero vota por millones, se moviliza, controla el proceso electoral, cosa que no había conseguido hacer nunca, demuestra internacionalmente que han ganado abrumadoramente las elecciones y se encuentra en la situación actual que está pensando Europa a ver cómo media, dice? ¿Esto cómo lo ves? Creo que este punto nos lleva a entender la verdadera naturaleza del régimen venezolano, porque hay mucha gente que piensa que Maduro es simple y llanamente un dictador. Y ese es el gran problema. Ha sido subestimado. En Venezuela hay una organización criminal con vínculos internacionales y transnacionales que tienen el poder del Estado. El control del poder electoral, que fue el que pues llevó a Maduro a ser seleccionado como supuestamente el victorioso, forma parte del entramado del crimen organizado. Nosotros hemos desarrollado investigaciones sobre cómo se genera el poder electoral, cómo se logra el voto electrónico en Venezuela impuesto por Hugo Chávez, cómo el voto electrónico se convierte en un mecanismo que el régimen exporta para imponer regímenes de esa misma naturaleza afuera, incluyendo Bolivia y otros, pero adicionalmente a ello, cómo opera el poder en Venezuela. Hasta que no se entienda eso, no vamos a poder lograr una salida.
hay muchos problemas de entendimiento. Yo creo que esto nos permite a nosotros expandir y que la gente entienda que no es ni con elecciones, que no vamos a salir del régimen con presiones, con medidas administrativas de Occidente y adicionalmente a ello con la capacidad que tienen los líderes. Hoy vemos a Macron envuelto con Lula da Silva, el mismo Gustavo Petro, presentando un plan que ya habíamos pasado en la historia. Diálogo, conversaciones con Maduro y conversaciones con los aliados que soportan a Maduro. ¿Y quiénes son esos aliados? Que son realmente los que mueven el hilo en Venezuela. Estamos hablando de China, de Rusia, estamos hablando de Irán, que nadie lo toma en cuenta, sí, pero ejerce influencia. Obviamente los satélites de estos regímenes como Cuba, por ejemplo, Nicaragua en menor medida, y tenemos unos inversionistas nuevos que están en Caracas en estos momentos haciendo negocios con el régimen. Estamos hablando de Turquía, que repite, invierte. Ayer hubo reuniones para entregar dinero y mover inversiones. Tenemos países del Medio Oriente y tenemos otros países que se disfrazan. Y por supuesto que tenemos también a Estados Unidos, que es quien mantiene al régimen. Ayer decía Maduro, habló de nuestros hermanos mayores, o sea, la tripleta y tal. En Estados Unidos hemos visto cómo Biden soltaba testaferros. Por cierto, creo que en tu blog uno de los que más ha seguido el caso de un testaferro célebre, el Pollo Carvajal, que yo sinceramente ya no sé de quién es testaferro, si es de Maduro aquí o de aquí en Maduro, porque nunca nadie ha estado tan protegido por los servicios de, digamos, inteligencia, aunque no son muy listos, en España, o se ha visto el nivel de corrupción que consigue el narco, porque tiene una cantidad de dinero para comprar el fiscal, el espía, el juez, etcétera, que mucha gente no acaba de asumir efectivamente lo que decía Maibort, que no estamos ante una dictadura, ni siquiera ante una dictadura comunista, que es un fenómeno nuevo, que es que una narcodictadura, como es la de Venezuela, es un fenómeno distinto y que tiene un tratamiento muy diferente. Hemos visto que en Estados Unidos, después de que Biden, dicen que por la Exxon, en fin, por los negocios de petróleo que había allí, en la práctica actuara pues lo mismo que Sánchez, y ahora que antes de irse pues recibió también a Edmundo, Trump también ha dicho que hay que hacer algo, el nuevo ministro de Exteriores, secretario de Estado de Exteriores, Marco Rubio, sí es un cubano además, y por lo tanto conoce la naturaleza del régimen. Pero tú decías antes que las presiones convencionales no van a bastar porque no entienden la naturaleza del régimen. ¿Qué tipo de actuación debería hacerse? Primero en los medios para contar lo que pasa y luego en las cancillerías y en los países que abiertamente, estoy pensando en Milei en Argentina, por ejemplo, Meloni en Italia, que es la única que en Europa está manteniendo esa postura, ¿cómo se puede ayudar al menos algo a que cambie algo en Venezuela? Mira, el día de la inauguración de Maduro, ilegal, realmente increíble para los venezolanos de adentro y los de afuera, se presentó una fotografía que hay que entenderla desde el punto de vista de Occidente. Cuando tú planteas bien que Maduro dice aquí están mis hermanos mayores, se refería a Xi Jinping y a Putin. Ahí estaba el presidente de la Duma y el presidente de la Asamblea del Partido Comunista. La Duma es el parlamento, por supuesto, putinesco de Rusia. Hay que recordar que es lo primero que hizo Lenin, cerrar el parlamento porque perdió las elecciones. Y él planteó un concepto que debemos entender. Venezuela no es de Occidente. Venezuela pasa a ser del otro grupo. Y del otro grupo es de un grupo que es antioccidente, que está enmarcado en lo que hemos visto como una especie de guerra infinita, en el que Estados Unidos y Europa son los puntos claves. Cuando Maduro dice esto, inmediatamente rompe con la estructura de cualquier acción
que desde la Comunidad Europea o desde el gobierno de Donald Trump pueda surgir. Él no le teme al gobierno de Joe Biden, porque como bien dices, logró que le entregaran los narcosobrinos que habían sido sentenciados a más de 18 años, logra que se entreguen licencias de petróleo, particularmente para Chevron, que le permite al régimen tener efectivo todos los días. Hace negocios directos. Entregan para 7 firmas norteamericanas que extraen petróleo en operatividad con PDVSA. Y eso le hace que el régimen tenga flujo de dinero en paralelo. Y también hay que entender que en Venezuela hay un espejo. Todo lo que existe oficialmente tiene un espejo ilegal. Y la economía es la base fundamental de ese espejo. Se nutre hoy en día con fondos que provienen del crimen organizado, plus el dinero que viene por cuentas oficiales. Las sanciones evitan que una parte de esos negocios se consoliden desde el punto de vista de dinero en efectivo, pero se pagan a través de otras vías y eso alimenta aún más ese lado de la economía ilegal que nutre las finanzas de Nicolás Maduro. Cuando entendemos esto, nos preguntamos qué puede hacer. ¿Qué puede hacerse desde Europa, por ejemplo, o la señora Meloni, para cambiar la estructura y romperla? O en todo caso, la nueva administración en Estados Unidos, que creo que es el punto clave. Maduro también entiende eso. Xi Jinping entiende eso y va a defender a su hermanito menor. Ellos están trabajando para evitar que Estados Unidos elimine las sanciones que nutren las finanzas. Y eso incluye empresas europeas, pero también empresas de los Estados Unidos, que son las que más le dan dinero. Biden ha hecho un regalo a Maduro antes de irse y otorgó la ampliación de sanciones, pero los permisos para que estas empresas no estén sancionadas, y esto es hasta marzo del año 2025. Ahora, el presidente Donald Trump va a tener que evaluar, y eso incluye una discusión muy importante y una presión muy fuerte de las petroleras como Chevron o como Harley-Burlington y otras, para que no le quiten las sanciones a partir del mes de marzo, porque ellos han hecho inversiones importantes y están muy desesperados por una parte de los hidrocarburos en Venezuela, que es el gas de un proyecto que se llama Dragón. Trump tiene que definir si las presiones de Chevron y otras empresas pueden menoscabar la decisión de desangrar la economía lícita del régimen. Incluye que Chevron no vaya a poner un barril de petróleo venezolano en la economía norteamericana. Y para eso tiene planteado, al menos eso es lo que ha dicho, que va a levantar todas las prohibiciones de Biden en materia de hidrocarburos, va a abrir el oleoducto con Canadá y va a trabajar en el proceso para que Estados Unidos sea independiente petrolíficamente y que no dependa de algunos países. Y también se tiene planteado en el discurso que va a hacerse una negociación con Guyana, que ojalá y no se enrede porque hay elecciones allá, para sustituir de alguna manera lo que en empresa privada se requiere y que se está usando de Venezuela. Eso sería un elemento clave porque secas al régimen económicamente. Bueno, la verdad es que estamos hablando de unos asuntos de una complejidad enorme, pero que al mismo tiempo nos plantean la realidad del mundo. El antiguo eje del mal, que estaba bastante claro, que eran Pekín y Moscú, ahora resulta que añaden Teherán, que desde los ayatolás está siempre contra Occidente. La gran cuestión no es qué va a pasar en Estados Unidos, que puede pasar algo. El gran problema, y es la última pregunta, y os cedo la palabra, es qué puede hacer una Unión Europea que ni siquiera es capaz de reconocer como presidente electo al que todo el mundo sabe que ha sido elegido por los venezolanos. Es decir, qué nivel o de parálisis o de corrupción o una mezcla de ambas cosas hay en Europa y cómo se podría actuar, porque salvo Meloni, yo no he visto a nadie, ningún líder, digamos, de importancia, y esa especie de bailarina llamada Macron, pues no ha tardado en unirse a los malos,
porque hay que decir que es que Lula, Petro, etcétera, están fuera de Occidente. Al parecer también Francia o no sabe ya lo que hace. Sí recuerdo cuando el COVID, a ver a Putin, y en una mesa de 26 metros que le habían hecho unos tíos de Valencia, Putin no quería que se le acercara el francés. No el francés que le daba igual, no. Putin lo puso a distancia. Pero la verdad es que Francia, que con Alemania ha sido pues siempre el motor de la Unión Europea, Francia está parada y Alemania está gripada. O sea que yo no sé en la Unión Europea qué se puede hacer. Es difícil entenderlo porque nosotros estuvimos recientemente en Italia y por un lado está la señora Meloni, que está clara y se ha aliado con el presidente electo Donald Trump, con Milei y otros, para empujar algún cambio. Pero en Italia hay mucho dinero del régimen, en propiedades, en fondos, y ellos mueven los hilos. También está la empresa petrolera con una licencia que beneficia económicamente a algunos grupos económicos en Italia, pero al régimen. En España pasa lo mismo. Hay una empresa petrolera que hace negocios con el régimen. Y en Francia tenemos no una, sino varias empresas que todavía operan con el régimen. Así es que la propuesta de Macron no puede responder sino a esos intereses económicos que están pidiendo que no corten, porque si sacan las empresas francesas, pues los grupos económicos no es que se van a acabar, pero sí van a tener un golpe. Cuando estuvimos observando la visita de Macron a Brasil, que vimos a Lula y Macron paseándose por el Amazonas, ahí hubo una conversación sobre Venezuela. Y Lula es un aliado de Rusia, de China, de Irán. Allá han llegado barcos iraníes violando las sanciones de Occidente, y Rusia también está presente. Y por supuesto no podemos esperar nada contrario al régimen por parte de Lula, pero tampoco por parte de un aliado como Macron. Es decir, se está jugando a dos estadios y el mundo está dividido en estos momentos en esos dos grandes grupos. Si Macron y la Comunidad Europea no pueden enfrentarse a Rusia, China y a Irán, tampoco van a poder hacer nada en contra de Maduro, porque es exactamente lo mismo. Hay un posesionamiento de estos regímenes. De hecho, quiero compartirlo con ustedes, estuve conversando con una de mis fuentes más importantes en Caracas, que me decía, no, es que esto está un poco más complicado hoy que hace 2 días. Le pregunto, ¿pero por qué? Porque hay acuerdos estratégicos para plantear, Maduro lo ha dicho el día de la toma de posesión ilegal, que va a cambiar la Constitución. No sé si ustedes tocaron ese tema. ¿Por qué quiere cambiar una Constitución que es chavista y que le ha permitido tanto a Chávez como a Maduro mantenerse en el poder de manera prácticamente hasta la muerte? ¿Por qué? Porque ellos van a mover el estadio de lo que es el socialismo del siglo XXI a uno nuevo, que los que conocen bien la historia de la Unión Soviética o de la China van a entender claramente que son la construcción de células de poder por si algún día haya una invasión militar de otro país, puedan extender la guerra de manera infinita a través de la insurgencia. Va a haber un cambio de constitución que ahora se va a llamar un Estado territorial comunal, que nos lleva a un modelo diferente donde hay una disgregación de los mecanismos de poder y de acción para evitar que en algún momento, si a Trump se le ocurre o a cualquier otro, que tenga éxito cualquier intervención militar. Y esto es muy grave y la gente no lo ha entendido. Como dijo el Che Guevara, 1, 2, 3, muchos Vietnam. Pues esto está en la historia del comunismo. Maite. Sí, quería preguntarle sobre el ejército de la oposición. Dice, hay cierta oposición que, bueno, están esperanzados con que pudiera haber algún tipo de levantamiento o de quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual a mí me parece realmente complicado, y es verdad que hay otras fuentes que dicen que eso no va a ser posible, primero porque el generalato y la cúpula forma parte de todo este entramado, y en segundo lugar porque
la tropa, a lo mejor la gente que pudiera estar más descontenta está sumamente controlada, y es verdad que la represión del régimen ha sido particularmente dura contra los militares que les han plantado cara. Entonces, ¿qué cree usted que puede pasar con las Fuerzas Armadas? Porque a veces los consideran como el único factor que puede hacer cambiar la situación. Nosotros teníamos una Fuerza Armada institucional en Venezuela el siglo pasado. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, la transformó en una Fuerza Armada ideologizada, socialista, leales al líder, muy parecida a los de tal vez Rusia o China o inclusive en Corea del Norte, que dicho sea de paso ha dado cursos y cátedras para los militares venezolanos. Cuando se estaba en esta última lucha por la transición del poder en Venezuela, observé que había muchos personas de los líderes de la oposición que me decían, no, es que hay muchos militares de rango capitán o mayores, o sea, lo que nosotros en Venezuela llamamos comacates, que se están reuniendo con la oposición. Yo le digo, ¿ustedes están seguros que esa gente está reuniéndose con ustedes para aportar, para romper la estructura de la Fuerza Armada, o son espías para conocer los planes que ustedes tienen y luego ponerlos en evidencia? No, estamos seguros. ¿Qué pasó? Nos enteramos luego que Maduro, y ya en pleno conocimiento, enviaba militares de medio y bajo rango a reunirse con la oposición para hacerles creer que la Fuerza Armada estaba quebrada y a punto de prácticamente entregarle el poder al nuevo gobierno que fue electo con votos, no en elecciones libres y transparentes, y eso hay que atacarlo, sino con unos votos en un proceso electoral que el régimen controló, con unos candidatos que el régimen decidió quiénes eran, porque la líder de la oposición en Venezuela, indiscutible, es María Corina Machado, y el régimen no quiso que ella fuera candidata. Aceptó los que mejor le dio la gana a Nicolás Maduro y no los que tenían que ser. Esta gente se reúne, crea la atmósfera de que la Fuerza Armada se quebró, que los 5 componentes están dispuestos a dividirse, los militares de arriba, generalato, etcétera, y los almirantes están en una posición, pero los de abajo, porque están viviendo en situaciones muy difíciles, van a pasarse. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque una buena parte de las personas que se reúnen y llevan esto eran espías del régimen. Porque esto hay que entenderlo como es. Lo único que funciona en Venezuela bien es el sistema de espionaje. En Venezuela graban a todo el mundo y hay tecnología de última punta que no es de Venezuela, obviamente, y que muchas veces no manejan los venezolanos. Bueno, están los cubanos ahí metidos. Están los cubanos, los chinos y los rusos y los iraníes. Difícil de entender porque, por supuesto, que la oposición quiere que la Fuerza Armada se rompa, que haya y que deje de existir esa estructura. También quiero recordar algo que fue muy triste y que trajo consecuencias. Durante la época de Juan Guaidó, se hizo un llamado desde Cúcuta, hubo un concierto, hubo un lío allí que dejó mucha tristeza, mucho dolor y mucha enseñanza, porque el dolor del venezolano le ha permitido a muchos aprender. La Fuerza Armada fue llamada, de hecho, uno de que estuvo acá preso, Hugo Carvajal Barrios, hizo un llamado para que la gente se brincara de un lado a otro. Hubo otro individuo también narcotraficante llamado Cliver Alcalá Cordones, que fue sentenciado a 21 años de prisión por ser miembro del Cartel de los Soles, y ese actuaba, para colmo de males, como opositor, llamando a los militares a que cruzaran la frontera. Y hubo más de 1000 militares que hicieron eso. Algunos eran espías para ver cómo funcionaba del otro lado, pero hubo muchos que creyeron en el llamado de Juan Guaidó y atravesaron la frontera, y allí fue que conocieron el infierno. Los dejaron botados en hoteles, fueron perseguidos por el régimen, nadie los ayudó y quedaron muchos limpiando pisos y se arrepintieron totalmente. ¿Qué hace un régimen de la naturaleza de Maduro? Utiliza la historia de desgracia de los que atravesaron la frontera para enseñarle a los que están adentro lo que no deben hacer. Y eso es una consecuencia de la mala estrategia de la oposición. A ver, sí.
con esta situación tan sombría en la que por los intereses económicos el resto del mundo de un bloque y de otro no ayudan, con el ejército a favor, claro, el dinero lo mancha y lo corrompe todo. La población civil, o sea, las personas normales venezolanas que todavía siguen allí, ¿cómo es su vida? Explíquenos algo de lo que podemos intuir pero no sabemos bien. ¿Cómo se les coarta? ¿Cómo viven? ¿Cómo es el día a día de una persona que todavía tiene una aspiración democrática en Venezuela? Mira, es un reto diario levantarse. El venezolano ha logrado un nivel alto de resiliencia. Son capaces, por ejemplo, de seguir. Yo estoy segura de que van a seguir. Yo estoy segura de que vamos a conseguir un conducto, porque la mayoría del pueblo venezolano, cada vez que tiene la oportunidad de expresarse, aunque está acosada por las fuerzas militares, por el espionaje, etcétera, lo hace. Y lo hace en función de que quiero cambiar mi vida, quiero ver la libertad, quiero tener un futuro. No me quiero ir a los Estados Unidos a lavar los platos. En Estados Unidos quiero hacer una empresa aquí y desarrollarme en mi país. Y eso creo que es el elemento que nos permite a nosotros mantener la esperanza de que algún día vamos a lograr un cambio. Porque también es cierto que si bien este tipo de dictaduras no les importa lo que se llama popularidad en otros lugares, a Maduro le importa muy poco que sea el 10% de la población que lo apoye, porque el régimen no es democrático y no depende del gusto de la gente de a pie, sino de otros poderes de los cuales pues ya hemos hablado. Hay venezolanos que están planeando en estos momentos, luego de este golpe que se dio, por ejemplo, irse del país para esperar para volver. Hay otros que dicen nos vamos a quedar y buscamos una vía para poder entendernos. Hay otros que trabajan 16 horas para poder comer. Hay otros que ven como un gran logro, por ejemplo, tener agua en su casa o darse una ducha, porque no hay agua en una buena parte de los estados. Hay otra gente que aspira a tener un sistema de educación diferente porque quieren disentir o por lo menos tener un pensamiento crítico. Y el sistema educativo del régimen en las escuelas rompe con el sistema de pensamiento crítico y obliga a la gente a idealizar a Chávez como un dios muy paralelo a Simón Bolívar y a Jesucristo, o ver a Maduro como un superhéroe. Eso quiere ser borrado por mucha gente que ha entendido que está siendo adoctrinado, pero hay pocos espacios. Las escuelas privadas son muy buenas, hay algunas que todavía se mantienen y día a día creo que vamos a estar usando tal vez los mecanismos de la internet para poder expresarse. Maduro lo sabe también, ha estado haciendo leyes que van a prohibir, por ejemplo, ya se ha hecho con TikTok, que no es un gran avance ni tampoco ofrece mucha ayuda para este tipo de situaciones, pero sí, por ejemplo, a través de otras redes sociales, a través de otras plataformas, la gente se quiere expresar porque dentro está prohibido y el que se exprese pues está perseguido. Hay un despertar, yo creo que en María Corina, en su discurso, con algunas cosas que no han sido del todo positivas, ha logrado que el venezolano se una en función de un solo objetivo, que no se logró en estos momentos, pero no quiere decir eso que no se vaya a lograr. Y por primera vez, luego de 25 años, siento que hay un divorcio entre una élite política vetusta, corrompida, que ha estado allí liderando procesos que no llegan a nada, unos líderes que no han servido para nada, y otro grupo. Y ese grupo, que está encabezado hoy en día por María Corina, y que no pertenece a la MUD, que ha sido realmente una parte del problema, y que hay que atender como una parte del problema, pues permite que la gente se esté uniendo. Hay una organización social maravillosa que se ha desplegado, no va a tener fondos porque el régimen aprobó una ley para evitar que esa gente reciba fondos, pero siempre se consigue el mecanismo para salir adelante. Y yo les puedo decir, los que están fuera y dentro, la resiliencia es el factor fundamental que nos va a llevar a otro estadio.
Bueno, Maybord, muchísimas gracias. Ha sido un... Yo toso y todo, o sea, esto ya es... No solo debería emocionarse con Leonor, pero la verdad es que la lucha de Venezuela como la de Cuba por la libertad de todo el mundo, porque el que defiende la libertad de todos, es absolutamente emocionante, es conmovedor, es milagroso que llegaron a controlar, aun los votos del otro, supieran contarlos. Y realmente han hecho cosas que, por ejemplo, en Cuba no se han podido ni acercar siquiera. Y en fin, además la esperanza es lo único que se pierde, o como publicó sus memorias Valladares, contra toda esperanza. Estuvo 30 años en la cárcel descalzo, así que cuando llegó a España lo que hizo fue comprarse 12 pares de calcetines. O sea, ojalá veamos en Venezuela el cambio, pero en todo caso la lucha es irrenunciable. Por eso el trabajo que estás haciendo tú, que está haciendo toda esta nueva generación, que es verdad, que es otra generación. Yo lo veo en que no toman whisky. O sea, tú cuando ves a un tío agarrado a un vaso de whisky que suele ser diplomático, date por muerto, porque no irá a ese no ninguna sirve, parte. ese no es. Ese no va. Vamos a recordar, Federico, que mañana Maybord va a participar en unas jornadas Venezuela Reflexiones tras el 10 de enero en la Fundación Universitaria Española. Ahí se va a hablar de lo que ha sucedido recientemente en Venezuela, y un día la tenemos que traer para hablar del pollo Carvajal, para hablar de Zapatero. Sí, para hablar de la pata española del narco venezolano, porque el cártel de los soles está aquí. Está aquí. Muy presente, yo creo que muy merece la activo. pena. Totalmente. Sí. Bueno, Y también tenemos aquí en España que ojalá, y eso sí podría ayudar a la causa venezolana, saquen a todos los lavadores de dinero que han comprado los espacios más ricos de Madrid y de todo el país, y los deporten, aunque sea, o les apliquen algún tipo de justicia, y dejen de ayudar al régimen a lavar los fondos y a recibir espías de todo tipo que están presentes no solamente en España, sino a nivel de toda la Comunidad Europea. Ojalá y así sea. pues dicho queda, hacemos una pausa. Quiero agradecerle a todos aquellos que forman parte de nuestro canal de Sin Filtros e invitarlos nuevamente para que nos acompañen y para que sean parte de esta comunidad que busca llevar información sin ningún tipo de sesgo. Aquí se habla sin filtros y sin censura. Muchísimas gracias también a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Sin ustedes no podemos hacer contenidos y los invito a que compartan nuestros contenidos, amigos, familiares, redes sociales, para que crezcamos más. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima emisión y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.